Gracias y paz, hermano, que la gracia de Dios esté con cada uno de vosotros. Hoy quiero compartir un mensaje que le he titulado La vida del creyente. Como siempre damos el concepto de las palabras por el cual queremos dar un mayor entendimiento para saber en sí el concepto de lo que el mensaje vamos a hablar. Vida, espacio de tiempo que transcurre desde su nacimiento hasta la muerte física. La palabra creyente significa persona que cree. Uniendo estos dos conceptos, la vida del creyente es cuando se arrepiente y cree en el Evangelio, desde que nace hasta la eternidad. Todo ser humano tiene una vida exterior física e interior espiritual. El apóstol Pablo, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 16, nos deja ver cómo y de qué manera se puede identificar la vida exterior y la vida interior. Voy a citar las citas bíblicas, hago un bosquejo del pasaje y los invito a ustedes que escudriñen el pasaje y lo vean a la luz de la vida de cada uno de vosotros. Aquí en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, 16, Pablo dice que quienes nos conocen físicamente no quieren ver físicamente transformados. Pero la transformación no es física, la transformación es interior, la transformación es espiritual. Pero el que nos conoce interiormente, que es el Espíritu Santo, nos invita a ser transformados por el Espíritu Santo. Muchas preguntas en el pueblo creyente, en el pueblo cristiano, se hacen de que ¿por qué algunos cristianos siguen pecando? ¿Qué pasa cuando llegamos a ser creyentes? Podemos hacer otra pregunta. ¿Somos o no transformados por el poder de Dios? Toda esta respuesta está en la Escritura. Todo lo que tú quieras comprender y entender a tu vida, a la luz de tu vida espiritual, está en la Sagrada Escritura. Pablo hace una analogía de 3 puntos. Primero, muerte, esclavitud y matrimonio. Dios nos permite ver a la luz de la Sagrada Escritura como en la muerte. Veamos qué nos dice Romanos 7, versículos 7 al 12. Pablo viene manifestando el propósito de la ley moral, que son los 10 mandamientos. Porque por medio de la ley moral, nosotros nos vemos identificados de qué manera estamos en pecado. Y el propósito de ello. Por eso en el versículo 9 muestran el poder del pecado. El pecado que está dentro de nosotros, no el pecado exterior. Porque desde que tú llegas a los caminos del Señor, el pecado exterior lo deja inmediatamente. Pero el Espíritu Santo comienza a trabajar en lo interior. Porque ahí es donde está apoderado. Es enemigo de la humanidad. En el versículo 10 no habla de las atracciones por el pecado. Porque somos seducidos por el pecado. Y así el pecado nos engañó. Seguimos en el versículo 15 del mismo Romano, donde dice que es un conflicto espiritual interior. Porque el Espíritu lo escudriña todo. Y el Espíritu es el que está sacando a la luz todo lo que está oculto. Y ese es un conflicto, una guerra espiritual. En el versículo 16, la lucha no es exterior. La lucha es interior con los deseos pecaminosos.
También Pablo, de esta analogía, nos indica que estamos bajo una esclavitud. Estamos en muerte, estamos en esclavitud. ¿Y de qué esclavitud? Muchas veces el pueblo de Dios está esclavo de la hipocresía. La hipocresía es un pecado interno que se manifiesta exteriormente y debe ser libre por la gracia de Dios. En Gálatas 2, versículo 11 al 14, vemos cómo Pablo confrontó a Pedro por su hipocresía religiosa. Y en el versículo 18, Pablo nos dice que es un peligro volver a la esclavitud y ser reincidente. Por eso siempre nosotros decimos y pedimos a ustedes, a los que ven el video, odien o oigan el audio, siempre escudriñen lo que nosotros publicamos. Porque no publicamos herejías, no publicamos mentiras, solamente la verdad. Y la verdad nos hará libre. La tercera analogía que utiliza Pablo de cómo es la vida del creyente es como un matrimonio. Pablo dice que la vida debe ser vista como un matrimonio físico. En el libro de Efesios, capítulo 4, versículos 19 al 22, 17 al 19, Pablo denota que la condición del hombre es pecado. Aunque está casado, es infiel con otra mujer o hombre. Hace la comparación. Porque tú físicamente no compartes con el vecino, tu esposo o tu esposa. Tú eres fiel. Y esa similitud que Pablo hace en cuanto al matrimonio, así debe ser la vida del creyente en cuanto a la palabra de Dios. Tiene una mente carnal, tiene una ceguera espiritual. Está alejado de Dios, como andan con otras mujeres en el mundo físico, lo ve como adulterio. Así ves. Físicamente estamos adulterando, pero cuando negamos la eficacia del Evangelio y andamos en pos de otras doctrinas que no están conforme a la voluntad de Dios, así nos ve Dios como adúltero. En el versículo 22 al 24, Pablo dice que el hombre está viciado y tiene que abandonar el pecado. Comienza a respetar a su esposa física y entiende que está comprometido con el Dios eterno. Ya no hay adulterio, ya no hay engaño físicamente. Pues entonces nosotros comenzamos a obedecer el Evangelio de Cristo. Esta analogía lo hace Pablo, comparando con el matrimonio. Y el versículo 24, Pablo dice que la justicia es obedecer y la renovación es espiritual, porque todo es espiritual. El matrimonio es espiritual. Hemos hablado de la vida exterior. Ahora vamos a hablar de la vida interior del creyente. El apóstol Pablo nos invita que sí podemos ser transformados interiormente. Y nos cita el libro de Romanos capítulo 7, versículo 22 al 23. Porque la ley del corazón y el corazón del creyente es la mente. Viene en la mente el conflicto interno porque voy a salir de la esclavitud. Y sigue hablando el apóstol Pablo en el capítulo 8, Romanos 8, 26, donde el Espíritu Santo comienza la obra en el creyente interiormente. El conflicto interior no desaparece completamente de nuestra vida porque somos imperfectos. Vamos camino a la perfección. En este caminar a la imperfección siempre vamos a tener tropiezos con nosotros mismos. Pero bendito Dios que nos dio su Espíritu Santo,
que nos ayuda a seguir adelante. Sigue hablando en el versículo 22-23, donde Pablo dice que la vida interior tiene un tiempo de espera y se manifestará la presencia divina, la providencia divina se va a presentar. De esta manera es interiormente donde el creyente va a tener vida. Y la vida del creyente comienza a manifestarse, comienza a darse de acuerdo a la obediencia a la palabra de Dios. Y termino este pequeño mensaje de reflexión en Romanos 8, versículos 35 al 39. Cuando el hombre interior sea cambiado, podamos ver con claridad la vida nueva. Ya no sufriremos, ya no estamos separados, viviremos para siempre, ya nadie nos podrá separar. Podemos concluir con las siguientes preguntas. ¿Quiero tener vida momentánea o quiero tener vida eterna? ¿Quiero tener vida física, pasajera, o quiero tener vida espiritual eterna? Por medio de este estudio voy a sacar mis propias conclusiones. Y los invitamos a que escudriñen y que este mensaje pues sirva de mucha edificación para cada uno de vosotros. Gracias y paz a vosotros.